Hola, ¿cómo están? Hoy quiero conversar con ustedes sobre la estructura central, sobre ese esqueleto en torno al cual se va contando un cuento. Ese esqueleto siempre está ligado a un personaje, a un protagonista. La historia siempre tiene que ver con alguien. A ese alguien le está pasando algo. Y eso es lo que da vida al cuento que estoy contando, ya sea una película, una telenovela, un cuento, una novela, etc. La estructura central siempre está ligada a un personaje. ¿Cómo saber en una historia quién es el personaje principal? Es muy simple. El personaje principal de una historia es aquel que más cambia. ¿Por qué? Porque toda historia siempre es la historia de un cambio, de alguien que comienza de una manera y que a lo largo de esta historia va mutando hasta terminar de una manera completamente distinta. Ahora, pueden ser cambios muy evidentes. Alguien que es machista en un comienzo de la historia termina siendo un aliado de las causas femeninas, por ejemplo. Es un cambio muy evidente. Alguien que era el villano que estaba a favor de contaminar el río termina convertido en uno de los defensores de la naturaleza. En algunos casos hay cambios mucho más sutiles, como por ejemplo el cambio de Meryl Streep en su papel de Miranda Priestley en El Diablo se viste de Prada, donde ella comienza y termina prácticamente igual, siendo la misma mujer obsesiva, trabajólica, etcétera, pero al final, cuando ella ve a Andy convertida en una mujer de éxito, logrando lo que se propuso, sonríe y se ríe de frentón. Eso marca el cambio en ella. Pues entonces, tengamos siempre claro que una historia es el proceso de un cambio. Por lo tanto, la mejor manera de crear una estructura narrativa fuerte y poderosa es invertir todas tus energías como creador en un comienzo, en un final y en un punto medio. ¿Por qué? Porque si tenemos estos tres elementos que son comienzo, punto medio y final muy pensados y muy poderosos, vamos a graficar de una manera muy clara y muy eficiente el recorrido de mi personaje, por lo tanto, el cambio de mi personaje. Cuando yo creo un poderoso final, inmediatamente me va a dar pie a pensar en un poderoso final. Organizo y creo un buen inicio, perdón, creo un muy buen inicio, un poderoso inicio. Bueno, y mi personaje va a ser de una manera A en este inicio, pues entonces pienso cómo va a ser al final. Voy a hacer que cambie, voy a hacer que cambie mucho, voy a hacer que cambie poco, pero al crear el inicio tengo de manera inmediata cómo va a ser mi final. Entonces no me queda más que crear un poderoso centro, un poderoso medio de mi historia para que entonces ahí mi personaje deje de ser como está haciendo en el inicio y empiece a ser como va a terminar al final. Esa es mi mayor recomendación a la hora de cómo estructurar una historia. Es lo que yo hago. Yo siempre pienso en un inicio poderoso, en un final poderoso y en un punto medio inesperado, sorprendente, atractivo, algo que nadie vea venir. Y de esa manera se me estructura automáticamente todo el recorrido de mi personaje y puedo graficar a través de mi cuento, de mi historia, de mi película o de lo que esté escribiendo, cómo este personaje cambia desde la A a la Z. Eso es lo que más hay que tener en cuenta siempre. Toda historia es la historia de un cambio. Mientras más atractivo me cuenten ese cambio, más atractiva va a ser mi película, mi telenovela, mi novela, mi cuento, mi obra de teatro, etc. Espero que estén muy bien y nos vemos en un próximo video.